Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Y yo les quiero hablar acerca de elevar nuestro compromiso. El tema del día de hoy es elevemos nuestro compromiso. Voy a iniciar leyendo un pasaje y yo voy a basar el mensaje leyendo este pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 4. Yo este pasaje yo ya lo había leído el año pasado y yo me acuerdo que pues nosotros en el grupo de jóvenes les hacemos videitos así como reflexiones. Entonces yo me acuerdo que yo había en un tiempo de devocional yo había pues leído acerca de esto, entonces en un video así como que se los compartí, pero se los hice de manera muy rápida porque era hablar así como que en 6 minutos, no en menos de 5 minutos. Entonces, pero luego después lo volví a leer y lo volví a reflexionar y fueron saliendo tantas cosas a través de este pasaje. De hecho, también hace poquito lo compartí en mi trabajo, entonces pero como quiera les digo, o sea, este es un mensaje muy completo que Dios habla a través de este capítulo. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. En los siguientes versículos el apóstol Pablo abarca un poquito más este tema, entonces me voy a ir hasta el versículo 7. Dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y sigue diciendo: pero no les hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Y dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, en este pasaje precisamente el apóstol Pablo está terminando su carta, está haciendo como su despedida en la carta pues a los tesalonicenses. Él está pues ya despidiéndose, está cerrando su carta y les da estas como instrucciones, pues yo creo que como que en resumen de todo lo que les dijo, también pues de lo que tal vez ya les había compartido anteriormente cuando había estado con ellos de manera presencial. Él les estaba hablando ahí a través de una carta. Entonces el apóstol Pablo como que les da este resumen, ¿no? Les dice: dice que la voluntad de Dios es que sean santos, nos ha llamado a vivir vidas santas. Les hablo acerca de la importancia de amarse mutuamente, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Y al final él dice: esto les va a ayudar para que ustedes sean de testimonio. Entonces, ¿por qué el día de hoy yo te quiero hablar acerca de elevar nuestro nivel de compromiso, aumentar nuestro compromiso? Si nosotros tal vez ya vivimos una vida que creemos que agrada a Dios. A lo mejor muchos de ustedes aquí vienen por primera vez y para ustedes esto es muy nuevo, pero la mayoría de nosotros ya conocemos a Dios y probablemente ya tenemos mucho tiempo asistiendo a la iglesia, entonces nos han enseñado tantas cosas y creemos que pues ya vivimos una vida que agrada a Dios. Pero como le dijo Pablo a los tesalonicenses, ustedes ya viven de esta manera, pero Dios nos está llamando a hacerlo aún más, a seguir aumentando nuestro compromiso aún más. Como les dice, ustedes ya viven de esta manera, pero les animo a que lo sigan haciendo aún más. Ustedes ya se aman los unos a los otros, pero les animo a que lo sigan haciendo aún más. Yo te quiero compartir el día de hoy 2 áreas, y bueno, en realidad son varias cosas, pero creo que estas 2 áreas pues abarca mucho en estas 2 áreas, en donde tú y yo debemos de elevar nuestro nivel de compromiso. Primeramente, ahorita les voy a decir eso.
Hay algo que Jesús mencionó muy importante en Mateo 7:21. Cuando nosotros, pues si nosotros queremos ser salvos, la palabra dice que nosotros pues tenemos que creer y confesar con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Pero luego Jesús dice algo bien importante en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Ya ahí se nos agüitó la cosa, ¿no? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí Jesús ya nos está diciendo, que ya no es suficiente solo con creer. Ya no es suficiente solo confesar que, sí, yo creo en Dios. Jesús dice, el que haga la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús aquí ya nos elevó el compromiso. Jesús ya nos elevó como lo que tenemos que hacer para heredar esa vida eterna. Jesús ahora dice, ustedes ya creen, ok, pero ahora les toca hacer la voluntad de mi Padre. Y según Primera de Tesalonicenses 4:3, como leímos, dice que la voluntad de Dios es que seamos santos. Así que la primera área en donde debemos de aumentar nuestro compromiso es en la santidad. A nosotros nos han hablado mucho acerca de la santidad. Nosotros como cristianos, creyentes, estamos muy familiarizados con el tema de la santidad, ¿verdad? Siempre nos dicen ustedes, y luego también el pastor que nos da tremendas pedradas ahí de que vivan en santidad, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con esto. Y dice el verso 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Por qué es tan importante que nosotros elevemos nuestro nivel de compromiso en la santidad? Porque de acuerdo a Hebreos 12:14, Dios es santo y sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la vara es muy alta, muy, muy alta. Tal vez a veces no entendemos la santidad de Dios, la perfección de Dios, la pureza, la integridad de Dios. Nuestra mente no lo alcanza a comprender. Y si ustedes me preguntan, entonces tú ya así como que sabes qué tan santo Dios. No, de verdad, cada vez me sigo sorprendiendo más porque nuestra mente no alcanza a comprender el nivel de santidad que Dios tiene. Y la palabra nos dice que si queremos ver a Dios, tenemos que ser santos. Pero imagínate que tú y yo podamos alcanzar ese nivel de santidad. No podemos. No hay manera en que solos lo podamos alcanzar. Es importante que nosotros entendamos que la santidad únicamente la vamos a poder alcanzar a través de Jesús. Si de pronto en nuestra vida pensamos así como que, pues es que lo que hago está bien, no hago cosas malas, de pronto como Job cuando decía, yo vivo una vida íntegra, yo ofrezco sacrificios por los pecados de mis hijos y yo hago todo esto y así, pero a Job le faltaba conocer a Dios. Y hay un versículo, y no lo tengo aquí, pero es que se me vino a la mente, que Job, pues en medio de su aflicción dice, ojalá hubiera un mediador entre tú y yo. Y ese mediador es Jesús. Solamente podemos alcanzarla a través de alguien que vivió una vida perfecta como lo hizo Jesús. Y Jesús vivió sin mancha. Pero a veces como que pensamos, que Jesús, pues es que es Jesús. O sea, Jesús, claro que iba a vivir una vida de santidad, pero se nos olvida que Jesús vino en la condición de un hombre. Y se nos olvida que Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo para vivir esa vida de santidad. Y si Jesús no vivía y no dependía del Espíritu Santo, Jesús no iba a cumplir la misión por la cual Él vino a la tierra. Y Jesús vino para darnos el ejemplo de que se puede lograr vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la santidad se relaciona con la consagración.
en la palabra podemos ver en el Antiguo Testamento que habían personas, por ejemplo, como Sansón, que eran consagradas y esas personas tenían que cumplir ciertos requisitos para poder ser usadas por Dios. O también los sacerdotes, los levitas, tenían que pasar por un proceso de consagración impresionante y así como que con muchos requisitos para poder servir a Dios. Entonces, sabemos muy bien que la santidad se relaciona con la consagración, con la integridad también, el vivir una vida correcta. Pero yo pues me puse a buscar, casi como que yo dije, a ver, vamos a ver bien qué es el significado de santidad. O sea, bueno, porque ese es el concepto que nosotros tenemos y obviamente esto es muy cierto. Pero luego yo cuando leí esa definición, Dios trajo mucha revelación a mi vida acerca de esto. Y la primera definición que yo encontré dice que algo santo es algo perfecto y libre de toda culpa. Entonces, con esto una vez más podemos confirmar que la santidad solo se tiene a través de Jesús, quien fue perfecto y libre de toda culpa. Y esto es bien impresionante. Yo no lo había pensado de esta manera, porque como les decía, yo siempre relacionaba el término de santidad con consagración, con guardarse de muchas cosas, con abstenerse, que es cierto, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. A veces, por mucho tiempo, hemos creído o creemos que, por ejemplo, Dios busca que nosotros seamos santos porque Dios es todopoderoso y Él así de que no puede habitar con el pecado, lo cual es muy cierto también, que porque Él es demasiado majestuoso y que nosotros así como que no somos nada y pensamos que es porque quiere que estemos totalmente apartados y seamos bichos raros y estemos totalmente desconectados de este mundo, lo cual les digo, es cierto, yo creo que Dios quiere eso de nosotros. Pero algo muy importante es que a través de la santidad nosotros podemos seguir manteniendo la libertad que Jesús nos ha dado. A través de la santidad Dios nos hace libres. No es solamente la santidad de mantenerse apartado y como que el mundo se pierda y tú te salves o como que estar divididos y que la gente se dé cuenta que nosotros somos cristianos o así. No se trata de eso. La santidad es un medio a través del cual Dios te hace libre. ¿De qué te hace libre? Te hace libre de la culpa, de la condenación del pecado. Te hace libre de la esclavitud del pecado. Nos hace libres del orgullo. Nos hace libres de los deseos engañosos y temporales de este mundo. Y pongamos mucha atención en esto. Nos hace libres de una muerte eterna. Jesús nos hace libres de una muerte eterna. Jesús vino y cuando murió y Él resucitó, nos hizo libres, venció a la muerte y ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Pero seguimos estando en este mundo. Seguimos estando en un mundo en donde podemos pasar aflicción, podemos pasar tentación. Y entonces Dios nos ofrece la santidad y nos enseña a vivir en santidad para que en este mundo podamos seguir viviendo en libertad. A mí me gusta mucho una oración que hace Jesús, tampoco no lo voy a leer, pero Jesús hace una oración muy especial, creo que es en Juan capítulo 15 o capítulo 17, no me acuerdo muy bien, pero antes de que Jesús se vaya con Dios, antes de que Jesús ascienda al cielo, Jesús hace una oración muy especial por sus discípulos, pero también por ti y por mí, y le pide al Padre: Señor, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes. ¿Y qué hace Dios? Nos ofrece la santidad. Si nosotros aumentamos nuestro nivel de compromiso en la santidad, vamos a incrementar nuestro nivel de libertad. Vamos a permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y vamos a poder vivir lo que dice Gálatas 5. Vamos a poder vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia,
en gentileza, en bondad, en fidelidad, en humildad y control propio. Es decir, que ni el enemigo ni este mundo nos puede dominar a través de esa libertad que nosotros seguimos manteniendo a través de la santidad. Precisamente en este pasaje de Gálatas 5 se menciona, donde se están mencionando los frutos del Espíritu Santo. Este pasaje habla acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo, que nos fue dada por su gracia y no porque nosotros seamos capaces de alcanzarla. No porque podamos obtenerla a través de obras o a través de nuestro propio esfuerzo. Jesús dijo, si no es a través de mí, nadie puede ver al Padre. Y de acuerdo con todo lo que acabamos de leer, nosotros podemos concluir que Dios quiere que seamos santos porque Él nos ha llamado a vivir en libertad. Y esto a mí se me hace tan increíble porque es la manera en la que la palabra de Dios se complementa, en donde primero nos dice, la voluntad de Dios es que sean santos, pero luego también nos dice que nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Y ahorita dice Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer firmes y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es decir, que si nosotros a través de la santidad no permanecemos firmes, nos podemos esclavizar de nuevo. Por eso Dios nos ofrece la santidad. Y en el verso 13 de Gálatas 5 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque a veces hay gente que piensa que Dios nos ha dado libertad para hacer todas las cosas, pero aquí nos está diciendo que no la usemos para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la santidad que nos hace más libres de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo de verdad le pido a Dios que nos revele, porque también cuando yo lo estaba leyendo dije, ay, yo pienso de verdad que esto es algo tan importante que nosotros entendamos, que esto transforme nuestras vidas, porque seguimos luchando con el mismo pecado, porque seguimos teniendo el mismo nivel de vida, el mismo nivel de compromiso, no aumentamos nuestra vida, y les digo aumentamos y hablo en plural porque también me incluyo, no vemos los milagros que quisiéramos ver, pero porque seguimos estando en el mismo nivel, seguimos cayendo en las mismas tentaciones, porque déjame decirte algo, el enemigo no te va a tentar en lo que eres más fuerte, el enemigo te va a tentar en aquello que es lo que tú más deseas. Y Dios te ofrece la santidad para que puedas seguir viviendo en libertad. La santidad no es una carga, no es una serie de requisitos. La santidad es un regalo de Dios, y yo digo que es un regalo de Dios porque Él nos la da a través de Jesús, que nos permite alcanzar un estado de perfección y completa libertad para acercarnos y disfrutar de su gloriosa, extraordinaria e inigualable presencia. Por eso te digo, no entendemos a veces el nivel de perfección y de santidad y de pureza de Dios, porque seguimos viviendo en el mismo estado. Pero Jesús nos da la santidad para que cada vez seamos más libres. Y si tú el día de hoy vienes atado a algo, vienes atado a un pecado, vienes atado a pensamientos, vienes atado a la tristeza, a la depresión, a pecados sexuales, a cualquier cosa que te pueda estar atando, la solución no es que alguien venga y ore por ti y sí, Señor, quítale la tentación. No, es que aprendas a vivir en santidad, porque solo eso te va a hacer libre. Nosotros podemos orar y podemos pedir que Dios los haga libres y hacer una oración que no tenga efecto, sí la tiene, pero la solución está en la santidad.
Y dice el verso 8, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas. Es decir, si usted o si alguno llega como a ignorar este mensaje, a mí no me está afectando. Aquí la palabra dice que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado de su Espíritu para que ahora Él pueda vivir en nosotros y nos enseñe a vivir en santidad, para que nos pueda ayudar a seguir manteniendo nuestra libertad. Pero el Espíritu es y hace más que eso. El Espíritu no solamente es una palomita que tienes aquí que te está diciendo que está bien y que está mal. De acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo se manifiesta con cosas sobrenaturales y con milagros. Y si queremos ver esas cosas sobrenaturales y esos milagros, tenemos que aprender a vivir en santidad. Vamos a dejar a un lado la vida de pecado, aún peor, la tibieza que nos tiene con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo, y estamos ahí coqueteando con el pecado, pensando que bueno, es que no tiene nada de malo si hago esto, la Biblia no dice nada acerca de eso, y ahí estamos, y luego después te metes a Facebook y encuentras un debate entre cristianos que están diciendo que si el pan muerto es algo malo o no. ¿Y eso qué? Nos encontramos con cosas tan vanas, tan poco trascendentales, y creemos que así estamos bien. Creemos que sí, pues no pasa nada, o sea, es que Jesús me ha dado libertad. Pero aquí nos está diciendo que la libertad también nos puede volver a esclavizar. Y de ahora en adelante, cuando nosotros nos encontremos frente a una tentación, cuando estemos siendo seducidos por los placeres, los deseos de este mundo, vamos a preguntarnos, ¿cuál es mi nivel de compromiso con Dios? ¿A qué nivel voy a aumentar mi compromiso? Porque a lo mejor ya hay cosas que en la Biblia no dice explícitamente si está bien o está mal. Y entonces, como no dice nada, pues optamos a que, bueno, pues como no dice nada, pues un poquito, no pasa nada. Y entonces eso es una puerta, porque como te digo, el enemigo no te va a atacar en aquello que eres más fuerte, te va a atacar en aquello que eres más débil. Entonces, cada día tienes que examinarte y decir cuál es el área en la que tengo que aumentar mi nivel de compromiso. Si es, no sé, ver cosas que no debo de ver, o incluso a veces cuando estás viendo una película o una serie y no estás buscando nada malo, pero aparece mugrero y medio y eso solamente nos está pudriendo la mente. Y eso nos está seduciendo. Porque si nosotros elegimos ser más santos, vamos a ser más libres. Y si nosotros somos más libres, el Espíritu se manifiesta con poder y la presencia de Dios está en nuestras vidas. A mí me impresiona la obra del Espíritu Santo, y lo podemos leer en Hechos 2, también lo podemos leer en el Antiguo Testamento, como cuando David tenía el Espíritu de Dios, y David pues se peleaba con un león. O sea, nosotros le huimos a la cucaracha, y David se peleaba con un león y con osos y acá bien fuerte, porque estaba el Espíritu Santo en David y le daba una fuerza extraordinaria. O Sansón, o como por ejemplo cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o como cuando Felipe lo transportó de un lugar a otro. Si de repente ustedes piensan que los superhéroes es cosa de nosotros, no sé, a lo mejor el Espíritu Santo nos quiere hacer superhéroes, pero tenemos que ser más libres, más santos para ser más libres, y si somos más libres vamos a ser más poderosos con la ayuda del Espíritu Santo. Hace poquito vi una película, hace poquito estábamos viendo una película que pues definitivamente, o sea, pues no es una película de superhéroes, y al final dice una frase. Pero esa frase se la robaron de la Biblia, porque dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando yo dije, eso es plagio. Pónganle ahí, autor, la Biblia. Y no lo están diciendo en una película, que la verdad nos hará libres. Pero eso ya lo teníamos desde hace muchos años en nuestra palabra, que nos dice que solo la verdad, que solamente Jesús nos hace libres. Y para mantener esa libertad tenemos que vivir en santidad, porque entre más santos, más libres.
Así que ya no hagas las cosas o no te preguntes si esto está bien o está mal, porque a lo mejor y de pronto pues dices que a lo mejor qué tanto ofendo a Dios, o si estaré pecando o si no estaré pecando. Pregúntate mejor, ¿cuál va a ser mi nivel de compromiso con Dios? ¿Voy a aumentar mi nivel de compromiso o lo voy a seguir dejando en el mismo nivel? Y yo te animo a que lo aumentes. Yo te animo a que si hay cosas que no están bien, aumentes tu nivel de compromiso. Si hay algo que te está seduciendo, aumenta tu nivel de compromiso. Jesús, una vez le preguntaron a Jesús acerca pues del adulterio, y Jesús dice algo, dice de que pues han leído que la ley dice que no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que con nada más con verlo y nada más así con pensarlo y desearlo en el corazón, ya estás cometiendo pecado. Y Jesús ofrece una solución bien radical. Obviamente no era como que tan literalmente, pero Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que entres sin un ojo, ahí medio tuerto, a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y Jesús ahí ya no nada más te dice, no cometerás adulterio. Este es un ejemplo. No solamente cometerás adulterio, sino que dice, aumenta tu nivel de compromiso y sácate el ojo para que eso no te tiente. ¿Por qué? Porque entre más santos, más somos libres. Así que yo te animo a que cuando te enfrentes a todo eso, o cuando encuentres ahí que algunos dicen, es que esto no está mal, y otros te dicen, es que esto no pasa nada, o a lo mejor dices, no, o sea, cuando te encuentres en ese debate, deja que el Espíritu te guíe y aumenta tu nivel de compromiso. Y voy a seguir con el segundo punto porque les dije que ese punto era muy largo, pero la verdad es que este es el punto más largo porque yo creo que Dios nos está hablando muy fuerte acerca de esto. Y no solamente como les digo, para que no seamos así los apartados, los diferentes o así, o sea, los especiales, no, para que tú y yo podamos ser más libres. Porque estamos en un mundo que no es gobernado por Dios, estamos en un mundo que es gobernado por el diablo. Y todo lo que nos ofrece el sistema de este mundo es para esclavizarnos. Pero Jesús nos ofrece la santidad para ser libres de todo eso. Y el segundo punto en el que debemos de elevar nuestro nivel de compromiso es en el amor fraternal, en el amor entre hermanos, entre nosotros. Y en el verso 9 dice, no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Y nosotros el amor al prójimo lo podemos demostrar de muchas maneras. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme y compartirles una manera muy específica de hacerlo, de acuerdo a Romanos 14, que nos reta a aumentar nuestro nivel de compromiso. Y dice en el versículo 1, en la mayor parte de este punto voy a estar leyendo, entonces ahí les pido que me ayuden leyendo para que puedan captar este punto. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Ahí Pablo nos está diciendo, no se metan en debates que no valen la pena. Y dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Más adelante en el verso 5 dice que del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales, pero que lo que sea que crean, no se menosprecien ninguno al otro. Entonces a lo mejor aquí tú puedes pensar algo y yo puedo pensar otra cosa. Y lo que nos está enseñando Pablo es que ni yo te puedo juzgar a ti y tú tampoco me puedes juzgar a mí. Pero más adelante dice en el verso 6, porque aparte Pablo les dice en el verso 6 que los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y que se niegan a comer ciertos alimentos, los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces a lo mejor si tenemos diferencias de opinión, puede que los dos tengamos una buena intención, no tengamos una mala intención, ¿verdad? Y luego dice en el verso 13, él nos dice que dejemos de juzgarnos unos a otros, lo cual es una forma de mostrar amor, ¿verdad? El no estarnos juzgando ni criticando, pero no se queda ahí. Y nos aumenta el nivel de compromiso diciéndonos que por lo contrario,
Propongámonos a vivir de tal manera que no causemos tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces, el apóstol Pablo primero nos dice, no se juzguen. Eso es una forma en la que ustedes pueden mostrar ese amor los unos a los otros. Pero nos aumenta el compromiso y dice, pero propónganse una vida que no haga que ninguno tropiece. Y dice en el verso 14, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo haces. Algo tan simple como la comida. Imagínate otras cosas. Dice, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y si tú sirves a Cristo con esa actitud, sigue diciendo, es decir, si servimos a Jesús con este nivel de compromiso, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Hoy en día está muy de moda que cada quien piensa lo que es correcto y cada quien tiene su relación con Dios y Dios me conoce. Tú no me conoces, solamente Dios puede juzgar mi corazón. Eso está muy, muy de moda ahorita. Y pues yo estoy libre de conciencia, pues no pasa nada. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, aunque seas libre de conciencia, si lo que comes, lo que bebes o incluso lo que haces hace tropezar a otra persona, no estás actuando con amor. Y esto lo podemos llevar a muchas áreas de nuestra vida. No solamente a estas tres, pero yo creo que nos da estas dos cosas acerca de la comida y la bebida, precisamente porque es aquello que más necesitamos. Entonces, si nos dice que somos capaces de renunciar a comer algo, a beber algo, entonces tenemos que ser capaces de renunciar a otras cosas. Y como les digo, hoy en día eso está como muy normal y ahora resulta que somos religiosos y ahora resulta que nos estamos metiendo en la vida de las personas. No me estoy metiendo y no nos estamos metiendo en sus vidas. Nosotros queremos que ustedes entiendan el nivel de compromiso al que nos ha llamado Dios. Y me gusta lo que dice, que si tú sirves a Cristo con esta actitud agradarás a Dios. Entonces nos dice, híjole, a Dios pues no le importa lo que comes y no le importa lo que bebes, le importa que vivas una vida de bondad. Y la bondad también se muestra con las otras personas. Vivas una vida de paz y alegría en el Espíritu Santo. Ese es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Que no busquemos otras cosas, que no busquemos como deseos muy temporales, sino que busquemos más al Espíritu Santo. Y ese es el propósito, no lo que comemos, no lo que bebemos, no lo que hacemos. Entonces tenemos que, como dice el verso 19, procurar que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, a mí creo que es uno de mis personajes, fue una persona, ¿verdad?, de mis favoritos, porque él vivía una vida constante de sacrificio. Y él decía, si yo tengo que renunciar a esto, lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo gusto, porque yo sé que me voy a ganar a mi hermano. Eso es amor, y eso es el amor al que Dios nos está llamando. Nosotros podemos actuar en amor, y como les digo, al no juzgarnos los unos a los otros cuando tenemos diferencias de opinión, porque la Biblia nos enseña que cada quien puede pensar distinto, pero que nosotros actuamos con un mayor amor cuando elevamos nuestro compromiso con Dios y decidimos renunciar a hacer algo que haga tropezar a otra persona, algo que lo pueda hacer sentir mal, algo que pueda traer desunión a la iglesia e impida que sigamos creciendo. Esto agrada más a Dios. Esto es lo que agrada a Dios, que vivamos en esa unión. Y yo les quiero exhortar el día de hoy
tengan mucho cuidado con lo que publican en sus redes sociales. Porque aunque lo vemos muy inofensivo y pensamos que no pasa nada, no sabes lo que puede estar pasando por la mente de otro creyente y lo puedes estar afectando. Sobre todo cuando sabes que son temas que se prestan a debates, sabes que son temas que se prestan a malentendidos, a que sabemos que hay personas que piensan de manera totalmente distinta, polos totalmente opuestos. Evítalo, porque la palabra dice que si tú eres capaz de renunciar a eso, tú vas a agradar más a Dios. Y suena bien exagerado, pero esto es un ejemplo, porque les digo que, o sea, al final, esto es un ejemplo de algo que, por ejemplo, hacía mi papá. O sea, bueno, es que a veces mi papá es así como que bien radical, él así que casi creo que córtenme la cabeza por el Señor, ¿verdad? Ustedes lo conocen, ¿no? Es bien radical. Y él ama, o sea, yo les puedo decir, y aprovechando que no está aquí, yo sé que los ama muchísimo. Él ama a cada persona de esta iglesia, a todas las personas que han estado en esta iglesia, y muchas veces Él nos decía, no publiquen eso, no lo hagan, no publiquen que estamos en este lugar, no porque estemos escondiendo nada. O a lo mejor, por ejemplo, como que suena exagerado, pero a veces pues nos íbamos de vacaciones y pues ¿qué tiene de malo? Ahorita pues todos quieren presumir que andan en Cancún, pero a veces mi papá nos decía, pues no lo publiquen porque a lo mejor alguien se puede sentir mal. A lo mejor alguien que desea estar aquí y no puede. Y esto es una bendición de Dios. Les digo, esto es un ejemplo. Y muchas cosas que Él nos decía así como que, ¿para qué? O sea, ¿qué ganan con eso? ¿Qué ganan? La palabra de Dios dice que busquemos la aprobación de Dios. Porque si nosotros buscamos la aprobación de las personas, entonces, ¿de qué nos sirve la aprobación de Dios? Entonces busca la aprobación de Dios. Y lo que dice aquí Romanos 14 nos está diciendo que a Dios le agrada más cuando tú eres capaz de sacrificar algo por amor a tu hermano. Y ya para concluir, en el verso 11 de Primera de Tesalonicenses 4 dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Y estos puntos ya me los llevo un poco más rápido, pero también es importante mencionarlo. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, es decir, sin afanes ni preocupaciones, porque sabemos quién nos sustenta. Y a veces es bien inevitable que como humanos cada vez queramos más y escalar y queramos ser más exitosos, pero a veces eso nos desvía y nos esclaviza. Y aquí Él nos está diciendo que pongámonos como objetivo vivir una vida tranquila. Y yo creo que si nosotros cumplimos estos primeros 2 puntos que les acabo de decir, si vivimos en santidad y en amor fraternal, vamos a vivir una vida tranquila. Porque, por ejemplo, pues yo sé que no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo, ¿verdad? Pero de verdad, cuando yo siento que a alguien le caigo mal, sufro. O sea, ya estoy así de que lo puso por mí, ¿verdad? Lo puso por mí. O sea, yo sufro con todo eso porque yo no quiero estar peleada con nadie. Yo quiero que, pues, digo, no es que quiera ser amiga de todos, pero tampoco quiero estar peleada con nadie. Y a veces como que ese tipo de sensación pues nos preocupa demasiado. Pero si nosotros vivimos en amor fraternal, vamos a vivir una vida tranquila. O si vivimos en santidad, vamos a vivir una vida tranquila porque no vamos a estar siendo constantemente seducidos y tentados. Y luego dice, ocúpense también de sus propios asuntos. Es decir, tengamos nuestra vida en orden y tengamos nuestras prioridades bien establecidas. Y obviamente busquemos la ayuda del Señor para saber qué es lo que Él quiere que nosotros pues establezcamos. ¿Qué quiere que nosotros, Señor? O sea, a lo mejor de pronto o sea, obviamente nuestra relación con Dios pues es la principal, pero hay cosas a lo mejor en nuestra vida que necesito poner en prioridad. Ayúdame a saber qué es lo que necesito establecer como prioridad para, como aquí dice, nos podamos ocupar de nuestros propios asuntos. Eso es de testimonio, eso es de mucho testimonio para las personas. Digo, a mí la verdad, o sea, me cae muy mal cuando nos cantan la de, ¿y eso que eres cristiano? Ay, a mí eso me cae bien mal porque yo digo, ay, pues, o sea, tú tampoco eres perfecto, ¿verdad? Pero cuando llevamos una vida así, sí somos de testimonio y la palabra nos lo enseña.
Y por último dice, trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Y también es importante que estemos pues teniendo una vida pues ocupada, en el sentido de que pues no nos quedemos sin algo que hacer, estemos haciendo las cosas, estemos trabajando, como aquí dice, con nuestras manos, y que aún eso podemos elevar nuestro nivel de compromiso y hacerlo para Dios. Y a lo mejor y tú dices, pues es que yo qué puedo hacer con mi trabajo, yo qué puedo hacer con lo que estudio, yo qué puedo hacer con esto. Uy, pues puedes hacer bastantes cosas. Puedes hablarle a Dios, hablar de Dios a las personas con las que trabajas, o incluso ser la mejor o el mejor en lo que haces, y eso va a ser de testimonio para otras personas. Y ya para terminar, iglesia, este es un año de reactivación. Si ustedes vinieron en la reunión de Año Nuevo, a través de la palabra profética, el pastor nos dijo que este es un año de reactivación. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que este año no empezó fácil. Ahorita estamos viendo una cantidad exagerada de contagios. Dicen, hay más COVID que cuando había COVID. Está exagerado, y la gente otra vez se va a llenar de temor, la gente otra vez se va a volver a aislar, la gente otra vez va a volver a refugiarse. Los que de por sí batallaban en venir, ¿ustedes creen que van a venir? No, hombre, los vamos a ver hasta otro año. Y es increíble que cómo Dios nos da esta palabra acerca de la reactivación, y comienza este reto, esta dificultad, esta prueba de cómo empieza el año. Y también, pues, o sea, como dice el pastor, no, hombre, las noticias parece que están sangrando, o sea, pura tragedia. No estamos empezando un año fácil, pero no podemos detenernos, porque Dios quiere mostrar su gloria en este tiempo. A mí me encanta, no me recuerdo muy bien de la cita, pero la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en lo más difícil, Dios se va a glorificar. Ustedes vieron el testimonio de la hermana que ya estaba muriéndose, que ya le habían traído las flores y que no sé qué, que casi creo que ya la iban a enterrar. Y a través de nuestros hermanos, Dios la levantó. Esa es la esperanza a la que Dios nos está llamando para compartir a este mundo que lo necesita escuchar, que necesita saber que Dios sigue haciendo milagros, que el Espíritu Santo sigue obrando con poder, que Él nos sigue haciendo libres, que seguimos teniendo una esperanza no solo para este mundo, de que yo sé que las cosas en este mundo están difíciles, pero yo no tengo puesta mi esperanza en este mundo, yo la tengo en el mundo venidero, lo tengo en la eternidad, lo tengo en Jesús. Y vivir con esa paz y con esa tranquilidad y con esa libertad, a todo mundo se le antoja. Necesitamos ser luz. Yo me acuerdo que hace muchos años, y estoy agregando un poquito más esto, pero yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo, no hace muchos años, fueron hace como unos 6, 7 años, y yo fui a una escuela misionera. Y me acuerdo que en una plática, pues era una persona que estaba dando una conferencia. En ese momento él decía, dice que antes la gente no creía tanto en el tema de la espiritualidad, que antes hablaban pues más acerca del cuerpo, de las emociones y todo. Dice, pero en este momento ya se está tocando el tema sobre la espiritualidad, y si tú y yo no le decimos a la gente que la espiritualidad tiene que ver con Dios y que Dios la ha puesto para estar en contacto con nosotros y estar unido a nosotros, la gente se va a llenar de otras cosas. Y hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día estamos viendo cosas de que, pues, ¿qué signo eres? O sea, ¿qué es eso? O sea, no, hombre, no, por favor, todos los jóvenes y los adolescentes que están aquí el día de hoy, no caigan en eso. Dios les ha dado identidad. Ustedes no son lo que una persona les dice que son. Ustedes no pueden definirse por eso, tienen que definirse por lo que dice la palabra de Dios de ustedes. Ustedes, a través de Jesús, son hijos de Dios. Y no pienses que, bueno, es que como nací en este mes, pues por eso soy así. No, pues es que como mi test de personalidad me dice que soy así, pues no voy a cambiar. No cambia, para que vivas en libertad.
Y hoy en día la gente se está llenando de muchas cosas para llenar esa necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si nosotros no vivimos más en santidad, si nosotros no actuamos con amor, si nosotros no vivimos una vida tranquila, que la gente la pueda ver y diga, yo quiero esa vida. O si nosotros no nos ocupamos de nuestros propios asuntos o que no trabajamos, no vamos a ser de testimonio. Y necesitamos de ser de testimonio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios nos quiere usar a nosotros para mostrar su gloria. Y el día de hoy yo te animo a que en este 2022 eleves tu nivel de compromiso. Vamos a dejarnos de cosas que no te benefician. Honestamente hay muchas cosas que no aportan nada. Vamos a elevar nuestro nivel de compromiso, vamos a hacer el testimonio y vamos a prepararnos para que Dios nos use, porque no sabemos lo que va a venir. Nosotros estábamos terminando el 2021 pensando que ya lo habíamos librado y sopa, se duplica todo. Está terrible, o sea, no es fácil. Pero este es el tiempo para que Dios muestre su gloria y su poder, y Él lo hace con gente que vive en libertad, que no se esclaviza a este mundo, que depende únicamente del Espíritu Santo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos examine. Como dice la palabra, examínanos Dios y ve nuestro corazón. Ve si hay en nosotros algún camino malo, algún camino de perversidad, algún camino, Señor, que tal vez nos vaya a guiar a que podamos volver a ser esclavos del pecado. Examina nuestro corazón, Espíritu Santo. Habla nuestras vidas. Hay cosas en las que sabemos que somos débiles, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Hay cosas en las que tenemos bien en claro, Señor, que es el área más débil en la que enfrentamos. Pero hay muchas cosas que a veces, tal vez por la falta de comunión contigo, por la falta de la lectura de tu palabra, por la falta de oración, creemos que eso ya está bien. Y posiblemente eso nos está alejando de cumplir el propósito por el cual tú nos tienes aquí, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Muéstranos, Señor. Muéstranos esas áreas que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a percibir, o que tal vez ya se volvió una costumbre en nuestras vidas. Pero eso nos está impidiendo vivir en santidad y por lo tanto vivir en la libertad que tú nos has llamado a través de Jesús. El sacrificio de Jesús fue tan grande y fue tan costoso como para que nosotros sigamos viviendo en esclavitud. Tú ya nos has dado a tu Hijo, Señor. Nos has dado tanta libertad, nos has dado tanta paz, tanto amor a través de Jesús. Y por los deseos de este mundo, Señor, por nuestras debilidades, a veces no alcanzamos a comprender el regalo tan grande que tú nos has dado a través de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos para que podamos elevar nuestro nivel de compromiso en la santidad. Tal vez hemos creído que la santidad es algo que no nos hace felices, que es algo que nos afecta, que puede ser una carga para nosotros, que tal vez nos aburre, que no nos hace felices, pero la santidad es un regalo. Es un regalo que tú nos has dado para que podamos seguir manteniendo nuestra libertad y podamos estar en comunión contigo, Señor. Podamos entrar delante de tu presencia por la gracia y la misericordia de Jesús que nos permite poder ser santos. Señor, también aumenta nuestro nivel de compromiso en el amor fraternal. Hemos llegado a un punto, Señor, en donde cada quien ve por sí mismo, en donde cada quien, Señor, piensa que lo que hace está bien y que no le importa lo que el otro piense, pero eso no es lo que tú quieres, Señor, porque tu deseo es que todos sean salvos. Y si nosotros hacemos tropezar a un hermano, a una persona por la cual tú diste tu vida, Señor, quita de nosotros eso. Revélanos las áreas en las que tenemos que elevar nuestro nivel de compromiso en amor con nuestros hermanos, porque esto es lo que te agrada, Señor, que vivamos en la bondad, en la paz y en la alegría de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida tranquila, y si cumplimos esto, Señor, yo sé que vamos a vivir una vida tranquila, porque vamos a estar en paz contigo y en paz con las personas. Ayúdanos, Señor, a poder
ocuparnos de nuestros propios asuntos, Señor, saber cuáles son las áreas en las que tenemos que establecer una prioridad, primeramente en nuestra comunión, en nuestra relación contigo, Señor, que tenemos que pasar más tiempo en tu palabra, Señor, que tenemos que pasar más tiempo con tu Espíritu, tenemos que pasar más tiempo en oración, Señor, pero también las áreas como nuestra familia, Señor, en donde son las personas que tú has puesto alrededor de nosotros, Señor, y si hemos descuidado a nuestra familia, perdónanos, Señor. Queremos que sea una prioridad y que toda nuestra familia te pueda servir y toda nuestra familia sea salva. Señor, también en nuestros trabajos, Señor, ayúdanos a entender que a través de lo que hacemos vamos a glorificarte, Señor, y que vamos a ser de testimonios, y danos la capacidad y la sabiduría para hacer nuestro trabajo y que esto te pueda glorificar a ti, y que cuando la gente que no te conoce nos vea, pueda preguntarnos qué es lo que hacemos en nuestra vida y podamos darle la respuesta que eres tú, Señor. Tú nos regalas esta vida en libertad, en plenitud, Señor. Pero sobre todo, nos das esperanza para la eternidad. Y vivir de esta manera en la tierra nos prepara para la eternidad en la que estaremos contigo, Señor, para siempre. Yo te pido, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón en este día, Señor. Que tú sigas, Señor, transformando nuestra mente, sigue revelando esta palabra, que el enemigo no robe esta palabra, porque esto, Señor, es lo que nos va a ayudar, es la vía directa en la que podremos cumplir tu propósito, Señor. Y a veces esperamos una respuesta, oramos y pensamos, queremos algo muy específico, Señor, pero a través de esto tú lo haces, Señor. Y yo te pido que tú lo sigas revelando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy hay algunas personas que vienen por primera vez. Y como dije al principio, a lo mejor para ti esto suena muy descabellado. O a lo mejor estás familiarizado. Estamos en un país en donde se habla de Dios y se conoce de Dios y se conoce acerca de Jesús. Pero hoy yo te quiero decir que Jesús no solamente es un bebecito que nació en diciembre y que es todo, no, Jesús es Dios. Y Jesús vino a la tierra para darnos libertad. Y el día de hoy, si tú vienes por primera vez y nunca has entregado tu vida a Cristo, tú puedes vivir en esa libertad. Si tú vienes luchando con algo, si vienes con algo que te está atando, o si estás viviendo una vida que sientes que no sales adelante, que por más que intentas las cosas, que por más que intentas y trabajas y te esfuerzas, las cosas no te salen bien, si cualquier cosa que tú puedas estar pasando, Jesús te da libertad y puedes encontrar plenitud a través de Jesús. Y nada en este mundo te va a satisfacer, nada, porque solamente Jesús llena ese vacío que hay en nuestro corazón. Y si tú vienes por primera vez, yo quiero que tú hagas y dices, yo quiero eso de lo que tú me estás hablando. Yo quiero vivir esa vida. Y te digo, esto también es una enseñanza para todos nosotros. Pero si tú quieres vivir en esa vida de plenitud y de libertad, yo te invito a que tú hagas una oración conmigo el día de hoy. Y al final te queremos dar la bienvenida, te queremos conocer, queremos saber más de ti, queremos que conozcas la iglesia, pero antes yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Y si tú lo deseas, hazlo de todo tu corazón, créelo con todo tu corazón, porque Dios te está escuchando.